La oscuridad de los colores. En 1910, una Buenos Aires feliz se prepara para los festejos del primer centenario. Alejandro, un joven periodista, recibe un encargo tan siniestro como perturbador: investigar la desaparición de 5 niños ocurrida más de 2 décadas atrás. Una joven que no recuerda nada de su vida, un hombre que se comporta como un perro, y las oníricas imágenes de una sesión de hipnosis son las pistas que guiarán a Alejandro y también al lector hacia un final completamente inesperado. Diario de J. F. Andrew. 28 de febrero de 1885. La casa no está mal, algo lejos del centro. Una zona poco habitada. No me atrevo a decir que es ideal, pero casi. Estamos terminando las reformas. Tengo que trabajar a la par para dar el ejemplo. Mi personal deja mucho que desear. Joseph, Mary, Félix y Brian. 5 personas contándome a mí para tamaña tarea. Joseph, sin estudios, ha sido marinero la mayor parte de su vida. Es bastante corto de entendederas, pero me ha demostrado su fidelidad en varias ocasiones. Mary ha sido desde siempre una gran admiradora de mi trabajo. Tiene amplios conocimientos de medicina y la he puesto a cargo de la salud de los niños. Dadas las condiciones en las que deberán vivir, encierro, poco movimiento, pueden enfermarse. Aparte se encargará de que gocen siempre de buena salud. Félix y Brian son mis 2 mejores discípulos. En Félix veo una clara inclinación a la crueldad que a veces me preocupa, aunque también me serviré de ella para los pasos más difíciles del proyecto. Brian, por el contrario, se muestra demasiado débil. Somos muy pocos. Por eso me remango la camisa y trabajo como uno más. Quiero tener todo listo en menos de 2 semanas. Lo más importante ahora es conseguir los niños. De eso se trata el trabajo. ¿Ya te vas? Preguntó el padre. No, tengo unos minutos todavía. Respondió Alejandro. ¿Quieres que me quede? No vas a llegar tarde. Estoy trabajando en una nota para el diario. Muy interesante. Es mejor que salgas ahora, digo, para llegar a tiempo. Sí, es cierto. Mejor. Caminar por las calles de Buenos Aires se hacía cada día más difícil. Las veredas angostas, los hombres malhumorados con ríos de sudor corriendo debajo de sus sombreros, los canillitas afónicos de tanto vocear sus diarios, los vendedores ambulantes balbuceando ininteligibles ofertas, los grupos de niños jugando a la tapadita o a la arrimada, volvían imposible la tarea más básica que puede realizarse en una calle: caminar. Alejandro avanzaba a codazo limpio. No había otra forma. Tan exigente como la esgrima, el arte del codazo requería concentración, reflejos y estrategia. Movimientos justos y contenidos que ocultaran la alevosía, acompañados con una letanía a medio pronunciar. Unión amorfa de las palabras disculpe, permiso, perdón y gracias, que, como en el encantamiento místico que realizaban los beduinos con sus flautas para dejar mansas a las serpientes, transformaba la grosería de un codazo en ejemplo de comportamiento ciudadano. El porte ayudaba. La figura desgarbada y los rasgos finos, casi aniñados, falsamente madurados con una barba cortada con esmero, le daban un aspecto general de niño grande y evacuaban cualquier duda sobre su respeto a las normas del buen convivir. Las únicas merecedoras de piedad ante los codos de Alejandro eran las mujeres. Respetar su paso justificaba llegar tarde. Tan difícil se había vuelto caminar por las calles del centro que cada día se las veía menos. Se quedaban en sus casas sentadas en pequeñas sillas, con sus incómodos vestidos,
Se le ocurrió que podía escribir un artículo para el diario sobre el tema. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué se las ve cada vez menos? Propondría, un poco en broma, un poco en serio, la creación de sendas especiales por las que pudieran pasear sin ser atropelladas. Aquí iban dos conversando, con sus polleras acampanadas y trajes cruzados con grandes botones forrados. Allá, una con largas y estrechas mangas que terminaban sobre sus manos con adornos y botones. Como era verano, la mayoría visaba sombreros grandes con alas caídas que ocultaban parte de la cara. Algunas, las más coquetas, los adornaban con cintas, flores, fantasías de plumas teñidas y hebillas brillantes, siguiendo los dictados de las revistas de moda o las vidrieras de Harrods y Gad and Chávez. Y esas exquisitas visiones debían apretujarse como sardinas al recorrer las calles del centro. Las sendas especiales eran la solución. En ese año de 1910, año del primer centenario de la República, ideas más estúpidas aún eran tomadas en cuenta. El feroz crecimiento de las últimas décadas obligaba a repensar la ciudad, y cada día surgía un nuevo proyecto, que aquí una diagonal, que haya un puente, que hay que mover este edificio lugar. Los barrios se llenaban de plazas, y las plazas de monumentos. Cada mañana, Alejandro encontraba una nueva estaca clavada en el lomo de Buenos Aires, una pirámide, fuente o torre regalada por alguna potencia extranjera con motivo del centenario, que pasaba a llamarse Torre de los ingleses, Fuente de los alemanes, y así con cada nación y su monumento. Tanto cemento y hormigón regalados provocaban que Alejandro se preguntase por qué los países hacían presentes tan inútiles. Si un amigo cumplía años, él no le obsequiaba con una pirámide para el jardín, sino más bien con un perfume o un bastón. Ese día, entre estas reflexiones y la práctica eficiente del codazo, Alejandro se mantuvo entretenido hasta llegar a la Avenida de Mayo. Trabajaba en el diario La Prensa. Luego de unos años de escribir ocasionales colaboraciones en varias publicaciones, finalmente había conseguido un puesto estable como cronista, gracias a un viejo compañero de estudios cercano a la familia Paz, dueña del diario. Es que si había algo que Alejandro podía agradecerle a su padre, era la esmerada educación que había tenido, buenos colegios, institutrices inglesas, clases de piano, membresías en los mejores clubes, y una buena educación deja siempre buenos contactos. Algunos de los niños con los que había compartido su infancia ocupaban hoy destacados puestos del gobierno, la industria y el comercio. La desilusión paterna al empeño puesto en su formación vino cuando Alejandro dejó atrás la niñez y no coronó su aprendizaje con un título universitario, como pretendía su padre, y prefirió matar sus horas en los cafés discutiendo con improvisados compinches sobre política, poesía y, por qué no, moda. Alejandro era un apasionado del presente, amaba seguir las novedades políticas, estar al tanto de las luchas sociales que se estaban dando en buena parte del mundo, oír los encendidos discursos de anarquistas, socialistas y radicales sobre ese futuro que cada día parecía más lejano. Por eso el periodismo. El hecho de que Alejandro fuera hijo único hacía más grande la desilusión paterna, ya que no había otro más que él para engrandecer el honor familiar. Con el tiempo, su padre se había acostumbrado a la idea, o quizás fuera que en realidad nunca había tenido grandes esperanzas sobre el futuro de su hijo. No tenían una mala relación. Alejandro ni siquiera podía recordar una sola pelea entre ellos. Más bien, la relación era nula, inexistente, con su padre habitando a metros por encima de él, en un mundo de ideas puras, mientras Alejandro se revolvía en el barro de los pequeños hombres. Con los años, la balanza se había ido inclinando al lado de Alejandro, que, con su sueldo de periodista, mantenía a los dos. Pero no por eso su padre dejaba de considerar al periodismo una ocupación poco seria. Al llegar a la Avenida de Mayo, el gentío pudo expandirse y Alejandro respirar.
El edificio de la prensa apareció ante sus ojos en todo su esplendor. Ningún diario en el mundo tenía uno como ese, ni el New York Herald ni el Le Figaro. 12 años atrás, cuando la construcción estaba por terminarse, más de 20.000 personas habían presenciado con asombro cómo la estatua de bronce de la diosa Palas Atenea era subida por medio de un elevador hasta la cima del edificio, desde donde ahora observaba la ciudad. La diosa, de pie sobre un globo terráqueo, sosteniendo en su mano izquierda un periódico y en su mano derecha una torcha, era, se suponía, una imagen inspiradora, pero a Alejandro se le hacía algo siniestra, con eso de pararse sobre el mundo. Entró por la puerta que daba al patio central y de allí subió al primer piso, donde estaba la redacción. Su jefe lo esperaba con los brazos cruzados y exudando mal humor. Llego tarde, ya sé. Se excusó Alejandro. Es que me quedé dormido. Pero en el camino se me ocurrieron un par de buenas ideas para notas. Una, ¿dónde están las mujeres este verano? ¿Por qué se las ve cada vez menos por la ciudad? ¡Qué estupidez! Otra, ¿por qué las naciones del mundo insisten en regalarnos monumentos? Basta, Alejandro, por favor. Te tengo otra cosa. Hay un tipo esperándote desde hace más de una hora. Es el dueño de una fábrica de artículos de bazar. Uno de nuestros proveedores. Pidió hablar con vos. No me dijo qué es lo que quiere. Está por allá. En la puerta de la redacción se encontraba un hombre vago, calvo y bien rechoncho, con un fino bigote que contrastaba con sus gruesos labios. Por cómo retorcía su sombrero entre las manos, se notaba que estaba nervioso. Alejandro Berg. Se presentó a Alejandro. Me dijeron que quería verme. Sí, mucho gusto, señor Berg. Mi nombre es Omar Anuar. Quisiera hablar con usted en privado, de ser posible. Hable tranquilo, que no nos escucha nadie. Omar Anuar recorrió con su vista la redacción repleta de hombres. Lo que voy a decirle es muy importante. Realmente me gustaría hablar en privado. Les repito que no tiene de qué preocuparse. Ningún lugar es más privado que este. Observe. Alejandro subió el tono de voz. Entonces, ¿me dice que usted es anarquista y piensa poner una bomba en el Congreso? Ajá, ¿y que le gustaría matar al general Roca? ¿A quién no, amigo? ¿A quién no? Puede contar con mi ayuda y con la prensa, que sin duda lo apoyará en una causa tan noble. ¿Necesita armas? ¿Dinero? ¿Qué podemos hacer por usted? Omar Anuar palideció al oír semejantes barbaridades, pero al notar que nadie alrededor mostraba la menor reacción, ya que todos estaban hablando, escribiendo o sumergidos en sus propios problemas, entendió lo que Alejandro buscaba demostrar. ¿Lo ve? Hable tranquilo. Aquí somos todos periodistas. Tomándolo del brazo, llevó al visitante a un rincón del salón y le ofreció una silla que previamente le había robado a Bontelli, el encargado de las críticas teatrales, a quien Alejandro no soportaba. Entonces, ¿cuál es ese asunto tan misterioso que no quiere que nadie escuche? Tengo un trabajo para usted. Puedo pagarle muy bien. Mi hija ¿Qué pasa con su hija? estuvo desaparecida. Eso es malo. Ahora ha vuelto. Eso es bueno. Fue robada de nuestra casa cuando tenía 1 año de edad. A Alejandro se le desfiguró la sonrisa mientras se echaba para atrás. Por Dios, no sabía que era algo tan serio. Cuánto lo lamento. ¿Y dice que ahora ha vuelto? Sí, 25 años después. ¡25 años! ¿Pero dónde ha estado todo este tiempo? De eso se trata el trabajo. Diario de J.F. Andrew. 4 de abril de 1885. Mañana será el gran día. Si llega a pasar algo, si por alguna razón la policía atrapa a Joseph, o a Brian, o a Félix, confío en ellos, no me delatarían. Pero perderlos sería el fin. Son hombres fieles que estuvieron dispuestos a seguirme hasta aquí. No son criminales. Bueno, quizá Joseph lo sea un poco.
pero entrar a una casa y robar a un niño requiere mucho coraje. Podrán hacerlo mañana. Mañana será el gran día. Los Anuar. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Los Anuar vivían cerca de la estación Constitución. La entrada principal daba a un pasillo que comunicaba con los cuartos. Al fondo se veía el patio con una parra. La decoración era típicamente árabe. Había caligrafías en casi todas las paredes, un enorme lápiz con un paisaje campestre del Líbano, alfombras y grandes almohadones bordados. Omar y Alejandro se encontraban en el salón principal, un recinto oscuro con una alfombra que cubría casi todo el piso. Excúseme de presentarle a mi mujer. Para ella el regreso de Amira fue una gran alegría, pero también una gran conmoción. Temo por su salud, por eso prefiero que tengamos esta charla a solas. Alejandro no terminaba de saber qué hacía allí exactamente. Se había visto arrastrado por Omar hasta su casa. La idea de un trabajo inesperado había contribuido porque, si bien contaba con un sueldo estable, siempre estaba corto de dinero. Ya le dije que mi hija fue robada cuando era una niña y que recientemente ha regresado. Ahora le voy a explicar lo que espero de usted, Alejandro. Empecemos desde el principio. Omar dejó la tetera sobre la mesa. Antes de comenzar a hablar, encendió un cigarrillo. Hace 2 semanas, mi mujer estaba en el patio regando las plantas y llamaron a la puerta. Abrió y se encontró con una mujer joven que la miraba con expresión desorientada. Le preguntó quién era y qué quería, y la joven solo dijo que se llamaba Amira Anuar. Ese es, el nombre de mi hija. Mi esposa casi se desmaya al oírlo. El té no era del gusto de Alejandro. Hubiese preferido un mate. Durante unos segundos se dedicó a revolver el té con una cucharita para hacer algo con sus manos. ¿Y están seguros de que es su hija? Por supuesto que no lo creímos inmediatamente. Había que comprobar que realmente fuera ella. Yo no hubiese sabido cómo. La última vez que la tuvimos con nosotros era un bebé. ¿Cómo reconocer a esa niña en una mujer adulta? Pero mi esposa estaba preparada. Las madres son algo especial. ¿Su madre vive, señor Berg? No, prácticamente no la conocí. Cuánto lo siento. Los hombres podemos esforzarnos en ser buenos padres. Podemos amar a nuestros hijos más que a nuestra propia vida. Y sin embargo, el amor de una madre siempre será superior. Zainab no abandonó nunca la esperanza de reencontrarse con Amira. La muerte de nuestra hija hubiese sido menos dolorosa para ella que su desaparición. Vivió torturada por preguntas sin respuesta. ¿Estará viva? ¿La habrá criado otra familia? ¿Sabrá de nosotros? ¿La volveremos a ver? Si no sucumbió a la tristeza fue porque se aferró a la esperanza de que Amira regresaría. Obligó a su memoria a conservar cada seña particular que le sirviera para reconocer a su hija. Y cuando esta joven se presentó, unos pocos minutos después de hacerle entrar a la casa, revisó su cuerpo y encontró las señas que recordaba. Una mancha de nacimiento sobre el hombro izquierdo, el pequeño lunar debajo del pezón derecho, los dedos gordos de los pies más cortos que el resto, las orejas casi sin lóbulos, el cuello largo, la boca que se inclina un poco hacia la izquierda. Fue una gran alegría. Masha Allah, Alhamdulil Allah, Wa Shukralilil Allah. Alejandro interrumpió a Omar, temiendo que con la conmoción se le olvidase del castellano. ¿Cómo fue que su hija desapareció? En ese entonces vivíamos en un conventillo. No hacía mucho que habíamos llegado a la Argentina y éramos muy pobres. Como única alegría teníamos a nuestra hija, y una mañana simplemente desapareció. Alguien la robó de su cama en plena noche. ¡Por Dios! ¿Y qué pasó después? Nada, vino la policía, no se preocuparon demasiado. Luego nos enteramos de que esa misma noche habían desaparecido otros niños en casas cercanas. ¿Y no supieron nada más en todos estos años? Nada. Con el tiempo logramos una mejor posición y compramos esta casa. Sin embargo, nunca fuimos felices. El dolor por la pérdida de nuestra hija nunca nos abandonó, hasta que volvió. ¿Pero dónde estuvo todos estos años? Esa es una pregunta que Amira no puede responder y por eso está usted aquí.
No entiendo. No recuerda nada. Amira no puede recordar nada de lo que sucedió en su vida antes de tocar nuestra puerta. Cansado ya de revolver, Alejandro dejó la taza sobre la mesa. Lo que acababa de oír no tenía demasiado sentido para él. Ya sé lo que estás pensando, que es imposible. Continuó Omar. Yo pensé lo mismo, pero parece que sufre algún tipo de conmoción que no le permite recordar. Creímos que pronto mejoraría, pero han pasado 3 semanas y sigue igual. La han visto montones de doctores en estos días y dicen que está sana, pero su memoria no vuelve. Y yo quiero descubrir la verdad. ¿Fue a la policía? No hicieron nada en su momento. ¿Para qué voy a llamarlos ahora? Por otro lado, no quisiera poner en riesgo la seguridad de Amira. Amira es extraña, no solo es que no recuerde. Hay algo más, algo con lo que la policía no podría tratar. Por eso pensé en recurrir al diario. ¿O no se dedican los periodistas a la búsqueda de información? Eso es lo que yo quiero, información. ¿Y por qué yo? Porque usted es de los nuestros, señor Berg. Alejandro comprendió. Pocos temas dividían a la opinión pública como el de la inmigración. Los hombres y las mujeres que un día habían bajado de los barcos sin nada entre sus manos, hoy eran mayoría. Sus hijos no solo eran argentinos de nacimiento, sino que se habían convertido en abogados, arquitectos, profesores y médicos, cumpliendo el sueño de sus padres. Eran jóvenes que, además, aspiraban a tener influencia en la política argentina. Sus padres habían atravesado el mundo para que ellos tuvieran mejores oportunidades, entonces no podían quedarse con los brazos cruzados. Cada día 2 visiones de la Argentina se enfrentaban en los diarios y las revistas del país. Estaban los que acusaban a los italianos, españoles, alemanes, polacos y rusos de corromper una supuesta pureza nacional. Y estaban los que creían que el problema era que la antigua oligarquía local temía perder el poder. Como hijo de inmigrantes, Alejandro había dejado clara su posición en algunas notas firmadas para publicaciones menores, en las que podía expresarse con más libertad que en la prensa. Una de esas notas, en las que se burlaba de la ley contra los inmigrantes propuesta por Miguel Cañé, había sido bastante popular entre quienes estaban a favor de la inmigración. El secuestro de mi hija y el de los demás niños que desaparecieron el 5 de abril de 1885 fue un crimen contra los inmigrantes. Esos niños, de no haber sido robados, hoy serían jóvenes luchando por hacer oír su voz. Jóvenes como usted. ¿Quién mejor entonces para ayudarnos? Alejandro entendió perfectamente la argumentación de Omar. Supo, además, que no solo sería una oportunidad de ganar un dinero extra, sino también de investigar un caso que merecía ser resuelto y que jamás iba a tener la atención de las autoridades. ¿Me está ofreciendo a jugar al detective? Si quiere pensarlo así. Muy bien, cuente conmigo, pero voy a tener que hablar con ella. Por supuesto, sígame, lo llevaré a su cuarto. Diario de J.F. Andrew. 15 de abril de 1885. Ha sido un éxito. Como imaginé, no hubo mucho problema. Mientras escribo estas líneas, 5 niños regordetes y sanos juegan en la alfombra. Por el momento, los niños dormirán juntos en una habitación hasta que estemos listos para comenzar. Me estremezco al pensar en lo que vendrá. ¿Arrepentimiento? ¿Temor? No, emoción. Amira. La habitación estaba en penumbras. Sentada sobre una pequeña cama, Amira Noir miraba por la ventana. No lo había oído entrar, así que aprovechó a observarla en silencio antes de presentarse. Llevaba puesto un vestido blanco, el pelo negro y ondulado caía sobre sus hombros. La piel era tan blanca que parecía que nunca había tocado el sol. Las manos de dedos largos estaban cruzadas sobre su regazo. La línea de los labios, pequeña y roja, le daba un aire indefenso.
El cuello, desnudo y delicado, lo inquietó. Era una mujer hermosa. Sin embargo, el conjunto tenía algo de fantasmal. Buscando una cualidad que la definiera, Alejandro pensó que Amira era etérea. Quizá fuera la pose inerte o la exagerada blancura de su piel. Lo cierto es que la imagen de esa mujer contemplando la nada le impedía dar un paso más, como si fuera un error interrumpir en su espacio físico. Todo en ella pedía soledad. Ayer soñé con usted. La voz de Amira resonó en el cuarto, interrumpiendo sus pensamientos. Había abandonado la ventana y ahora su mirada se posaba en él. Alejandro reprimió su primer impulso de huir y dio un paso adelante. ¿Perdón? Anoche tuve un sueño en el que usted aparecía. ¿Y cómo sabe que era yo si no me conocía? Ahora lo sé. Mi nombre es Alejandro Berg. ¿Vino a averiguar qué es lo que pasa conmigo? Su padre... De inmediato se arrepintió de dar por sentado que Amira era hija de Omar, pero ya no había vuelta atrás. Él me pidió que lo ayudase a entender qué fue lo que pasó con usted. Por lo que me dijo, ha perdido la memoria. Amira no registró el menor cambio en su rostro. Su mirada absorta podía indicar por igual concentración o absoluta falta de interés. ¿Recuerda cómo llegó a esta casa? Amira negó con la cabeza. ¿Y de lo sucedido antes, recuerda algo? De nuevo el movimiento escueto que hacía oscilar su pelo suelto. ¿Una imagen, aunque sea? La mirada de Amira abandonó la de Alejandro y se dirigió a la ventana. Blanco. Dijo. ¿Su mente está en blanco? Amira volvió a mirar a Alejandro. No, eso es lo que puedo recordar. Blanco. ¿Qué cosa blanca? ¿Una casa blanca? ¿Una persona blanca? Todo blanco. Alejandro dio unos pasos más hacia el interior del cuarto. Voy a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. ¿Está usted de acuerdo? Amira asintió. Y me ayudará intentando recordar, ¿sí? Amira bajó la cabeza. Iba a largarse a llorar. Alejandro no era bueno con las mujeres, y esta era particularmente extraña. En un rincón del cuarto vio una manta y una antigua muñeca de juguete. Hermosa muñeca. Dijo, con la esperanza de evitar las lágrimas de la joven. Debió haberle pertenecido cuando era niña, ¿no es así? Sí, mi madre la guardó todos estos años. Amira fijó sus enormes ojos negros en la muñeca. Parecía llamarle la atención. ¿La muñeca le trae algún recuerdo? No. Un leve cambio en el semblante de Amira sugirió curiosidad. Si quiere preguntarme algo, no dude en hacerlo. La animó Alejandro. ¿Soy yo? Dijo, señalando la muñeca. Alejandro no estaba seguro de entender la pregunta. Es una muñeca con la que jugaba cuando era niña. Amira siguió observando la muñeca. Sí, pero ¿soy yo? ¿Quiere decir si la representa? ¿Si es una imagen de usted de niña? Sí. No, es un juguete, una muñeca de juguete. De hecho, no se le parece mucho. Tiene el pelo rubio. Supongo que sabe lo que es un juguete. Amira no respondió. Parecía cansada. Su mirada se dirigió de nuevo a la ventana. Alejandro se preguntó qué era lo que le pasaba a esa muchacha. ¿Realmente era posible que no recordara absolutamente nada de su vida? Nadie que estuviera fingiendo ser una persona desaparecida durante 25 años en busca de algún beneficio tomaría una actitud tan excéntrica. ¿Y qué era eso de que había soñado con él? Amira, ¿en qué país estamos? No sé. Argentina. ¿Le resulta familiar? No. ¿Nunca oyó ese nombre? No lo recuerdo. ¿Se da cuenta de que eso es muy extraño? Supongo que sí. Estaba cansada. Alejandro supo que por el momento no iba a poder conseguir de ella ningún dato más. Será mejor que la deje descansar. Ya estaba abandonando el cuarto cuando ella lo llamó. Alejandro, ayúdeme.
a entender. Por supuesto, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarla. Diario de J. F. Andrew. 15 de mayo de 1885. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el objetivo que persigo con este experimento? Lo que todo hombre que se precie como tal desea. El único objetivo sensato que alguien puede ponerse en la vida. Cambiar el mundo. Entre estas paredes crecerá la humanidad del mañana. El siglo XX se aproxima y de mis manos saldrán sus hombres. Una madre. 5 de abril de 1885. 5 niños de alrededor de 1 año de edad desaparecen de sus hogares en mitad de la noche. Apuntaba el escueto informe a la policía, al que Alejandro pudo tener acceso luego de visitar a conocidos bien ubicados en la fuerza pública. Previamente, había revisado sin suerte los archivos de la prensa. Solo había hallado un artículo de unas pocas líneas con el título «Sospechan robo de niños», en el que ni siquiera se hacía mención de la cantidad de niños desaparecidos y mucho menos de los nombres de las familias afectadas. Ante la falta de pruebas, la causa había sido archivada. El informe policial precisaba que en ninguno de los casos se había registrado actos de violencia ni robos, que desapariciones habían ocurrido en la misma noche con algunas horas de diferencia y que todas las familias afectadas vivían en conventillos o casas de alquiler, sitios de donde era fácil entrar y salir. ¿Estaban las desapariciones conectadas? No podía confirmarse. Habían ocurrido la misma noche y los niños tenían edades similares. Eso no era todo. En el informe figuraban los nombres y las direcciones de las 5 familias afectadas, incluidos los de Omar y Zainab. Alejandro armó una lista con los datos. Familia López, Narda y Juan Españoles. Dirección Independencia 1921. Familia Manino, Elma y Corradino italianos. Dirección San José 850. Familia Chernovich, Fedor y Karina rusos. Dirección México 671. Familia Auchier, Antoel y Charlotte franceses. Dirección Saavedra 614. Familia Anwar, Omar y Zainab, libaneses. Dirección Cochabamba 1225. La analizó con cuidado, buscando coincidencias. Todas las desapariciones habían ocurrido en un radio de un par de kilómetros. Según los reportes policiales, en todos los casos se trataba de familias de inmigrantes recién llegados, que no dominaban bien el castellano, sin contactos ni conocidos en el país y con pocas posibilidades de defenderse ante tremenda desgracia. En cuanto al origen de los niños, cada uno pertenecía a una colectividad distinta. Alejandro había fantaseado con encontrar, detrás de la desaparición de Amira, alguna historia árabe, quizás, un ajuste de cuentas que había cruzado el océano persiguiendo a Omar y a Zainab. Teoría descartada. El siguiente paso era encontrar a los integrantes vivos de las familias afectadas y averiguar qué había sido de su vida en los últimos 25 años. Conocía bien esos barrios y la intimidad de esas casonas llamadas conventillos, donde los inmigrantes convivían en unos pocos metros. En general, se trataba de las antiguas residencias reformadas, con habitaciones que no superaban los 16 metros cuadrados. Los edificios más modestos eran de una sola planta, pero habían otros como 1 o 2 pisos. En el interior de las habitaciones, casi siempre mal ventiladas, había un olor pesado, húmedo y desagradable. ¿Cómo podían soportar esas pobres personas vivir así, amontonadas? Alejandro había tenido más suerte. Su padre, aunque inmigrante también,
Había llegado como un respetable profesional y siempre había gozado de una posición económica y no abundante, al menos despreocupada. Pertenecía al tipo de inmigración que soñaba recibir los líderes argentinos cuando decidieron abrir las compuertas nacionales y poblar el país de europeos. Pero eran los menos. La mayoría de los que habían respondido al llamado eran obreros y campesinos. Alejandro entró al primero de los conventillos que figuraba en su lista. En él habían vivido los López, padres de uno de los niños desaparecidos, José López. Alejandro dijo ser un viejo amigo de la familia y preguntó por ellos. Los vecinos evidenciaron incomodidad. Unos meses atrás, un atentado perpetrado por un anarquista ruso se había cobrado la vida del jefe de la policía Ramón Falcón, y las autoridades estaban especialmente recelosas con los inmigrantes, a quienes se acusaba de introducir en el país ideas revolucionarias. Los rusos llevaban la peor parte, pero las demás colectividades también eran víctimas de la sospecha. Los inmigrantes estaban a la defensiva, por temor a ser relacionados con estos delitos. Alejandro, sin embargo, le bastó con presentarse adecuadamente para demostrar que, a pesar de las apariencias, era uno de ellos. Para mayor tranquilidad de los interrogados, sinceró su intención a quien quiso oírlo, y aclaró que buscaba información sobre los niños desaparecidos el 5 de abril de 1885. Los vecinos cambiaron de actitud al oírlo. Aquel episodio formaba parte esencial de la historia de la casa. Los López habían vivido unos años más en el conventillo luego de la desgracia, según creían recordar los vecinos. Luego se habían mudado. Nadie sabía dónde. Desilusionado, agradeció la información y siguió hacia la próxima dirección. Unas cuadras más al sur vivían los Mánimo, la segunda familia de la lista, cuando su hijo Dante fue secuestrado. Allí se dirigió Alejandro y luego de preguntar en la dirección que tenía, encontró finalmente a Elma Mánimo, madre del desaparecido, en otro conventillo a unas pocas cuadras. Alejandro se presentó y no tuvo que esforzarse mucho para que la mujer lo invitara a pasar a su humilde casa. Tenía unos 50 años y era de esas personas que inspiraban confianza con solo verlas. Puso un mate en manos de Alejandro y trajo a la cocina algunos bizcochitos. El motivo de mi visita no es fácil de explicar. Vino a verme por mi hijo. Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Ha venido alguien antes que yo? No, pero no suelo recibir visitas, y si además dice que quiere hablar de algo difícil de explicar, quiere decir que viene por mi hijo. Además ese es mi deseo, no pasa un día en el que no espere ansiosa alguna noticia. Pues lamento decirle que no traigo ni buenas ni malas noticias. Más bien vengo con preguntas. Estoy investigando lo sucedido con su hijo y con los otros niños que desaparecieron en la misma fecha, pero no quisiera despertarle falsas esperanzas. Tiene que tener en cuenta que pasaron 25 años. 25 años no es mucho para una madre. A continuación, Elma respondió a las preguntas de Alejandro y le dio un relato detallado de la noche de la desaparición, que no difería de lo narrado por Omar. Al igual que los Anuar, Elma conservaba algunas pertenencias de su hijo, mientras pasaba su mano por unos escarpines. Alejandro se preguntó si en todas las casas encontraría esos pequeños altares de recuerdos donde las madres juntaban fuerzas, rememorando a sus hijos perdidos. La información dada por Elma confirmó lo que ya sabía, y ningún dato nuevo surgió de la charla. Le agradezco su amabilidad. Ya le dije que... No se preocupe, solo le pido que si logra averiguar algo no deje de decírmelo. Siempre tuve la ilusión de que mi hijo estuviera vivo. Ahora puedo soñar con que usted me lo traerá. No, señora, ya le dije. Tranquilo, las ilusiones van por mi cuenta. Solo manténgame al tanto. Diario de J.F. Andrew, 2 de julio de 1885.
Cada niño está instalado donde corresponde. Llamaré a cada uno con un color. No quiero ponerle nombres estúpidos que no significan nada, pero en la práctica no podemos estar refiriéndonos a ellos como sujeto experimental 1 o sujeto experimental 2. Así que la niña árabe será azul, el español verde, el italiano blanco, el francés negro y el ruso marrón. El niño francés le tocó la peor parte, por eso lo llamó negro. Si estuviera aquí mi hermana diría que lo elegí por mi adversión a los franceses. No es cierto. Es el más grandote y tengo miedo de que, en caso de elegir a uno más débil, no resista. La violencia es parte del ser humano, está en todos nosotros. Sin embargo, la negamos e intentamos ocultarla cuando en realidad es parte de nuestra naturaleza. En negro, esa violencia se expresará libremente y alcanzará todo su poder. Los Sautier. Con el gusto amargo que le habían dejado las tiernas esperanzas de Elma, Alejandro continuó recorriendo las direcciones que le faltaba visitar. La siguiente familia eran los Chernovich, inmigrantes rusos que, según su lista, vivían en la calle de México, casi en la esquina de Perú. Desgraciadamente, no los encontró allí. Los vecinos más antiguos contaron que, unos años después de la desaparición de su hijo Dmitri, los Chernovich habían abandonado Buenos Aires. Si regresaron a Rusia o emigraron a otra ciudad, nadie lo sabía. Para la investigación de Alejandro, los Chernovich quedaban fuera del juego. Solo le restaba una casa por visitar, la de la familia Autier, de origen francés, los padres de Demian. Alejandro llegó y preguntó por ellos. Lo atendió una mujer mayor de rostro curtido. ¿Qué quiere? Busco a la familia Autier. ¿Por qué asunto? Quisiera hablar con ellos. ¿Sobre qué? Estoy investigando un hecho ocurrido hace 25 años. La mujer sufrió un leve estremecimiento que de inmediato intentó ocultar. No estamos interesados, Dijo, y luego cerró la puerta. Alejandro volvió a golpear. Esta vez lo atendió un hombre. ¿Qué quiere? Solo hacerle algunas preguntas. Ya le dijo mi esposa que no nos interesa hablar de nuestro hijo. ¿Entonces son ustedes los padres de Damien Authier? Por supuesto. ¿Es usted policía? De ninguna manera. Le resultaba molesto que lo confundiesen con un policía. Entonces, ¿quién es usted y qué quiere? Ya le dije que solo quiero hacerle unas preguntas. La familia de uno de los niños desaparecidos me contrató para que los ayude a investigar lo sucedido. Algo cambió en la expresión del hombre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 25 años después? Eso no se lo puedo explicar de momento, pero si me permite pasar, verá que... Ha vuelto, ¿no? ¿Ese otro niño ha vuelto? Alejandro se tomó unos segundos antes de responder. El único modo de que ese hombre imaginara que Amira había regresado era si su hijo había vuelto también. Señor Authier, ¿su hijo ha regresado? Autier no respondió. Miró a Alejandro de arriba abajo, haciendo un esfuerzo por decidir qué hacer. Señor Authier, si su hijo volvió es muy importante que me deje hablar con él. La duda dio paso a la amargura en el rostro de Autier. Eso sí que va a ser difícil. Diario de J.F. Andrew. 29 de julio de 1885. Sujeto experimental 3. La niña árabe, azul. Por ahora descansa en un cuarto completamente blanco, donde pretendo que pase la mayor parte de su vida. En su caso, usaremos diferentes drogas que desde hace tiempo se sospecha que pueden incrementar la conciencia humana. En las culturas aborígenes el uso de drogas es propiedad de los chamanes. Se supone que con ellas alcanzan un elevado estado de percepción. ¿Vamos a darle la espalda al mundo primitivo cuando quizá todavía tengamos mucho más que aprender de él? ¿Y si es posible la clarividencia? Por algo estas prácticas han estado presentes en todas las civilizaciones, sin caer en fantasía, por supuesto.
limitándome siempre al conocimiento experimental. Es importante saber si el hombre esconde en su mente posibilidades aún más altas. ¿Qué pasa si se experimenta con estas drogas desde que la persona nace, cuando su conciencia está aún en formación? En lo demás, pretendo que Azul aprenda a hablar, a leer y escribir, que tenga una educación normal, pese a las circunstancias especiales en las que transcurrirá su vida. Mari será la encargada de suministrarle las drogas y velar de que su cuerpo las resista. Damien. Lo hicieron pasar a un cuarto en el fondo de la casa. Desde la ventana se filtraban unos pocos rayos del sol. El cuarto, prolijamente ordenado, contaba con una cama, una silla y un pequeño escritorio. Cuando Alejandro entró, Damien estaba sentado en el piso con las piernas cruzadas. A pesar de estar sentado, se notaba que era bastante grande, espalda ancha y brazos gruesos. Levantó la vista del piso y miró a Alejandro casi sin pestañear. Según la explicación de los Augier, Damien estaba así desde que había llegado. Al igual que Amira, había aparecido de la nada en la puerta de la casa. Al principio no sabía quién era, porque Damien no hablaba. Después, Charlotte, su madre, reconoció rasgos particulares de su familia y comprendió que ese joven extraño era el hijo que habían perdido. Mientras se acercaba, Alejandro notó que Damien tenía en la mano un auto de madera, un juguete que hacía correr por el piso. Estaba jugando. Mi nombre es Alejandro. Necesito saber cómo llegó a esta casa. Damien no respondió. Lo miró por un segundo y luego siguió jugando. ¿Puede hablar? ¿Me escucha? Damien volvió a mirarlo, abrió la boca, pero en vez de palabras salieron de ella extraños sonidos guturales. Al parecer, tenía alguna incapacidad que no le permitía hablar. Alejandro buscó papel y un lápiz en el escritorio y se los dio. ¿Puede escribir? Damien parecía no entender. ¿Sabe leer y escribir? Necesito que me diga qué fue lo que le pasó. Damien observó el papel con curiosidad. Lo olfateó, lo estrujó entre sus manos y se lo pasó por la cara. No parecía tener idea de qué era. Alejandro se levantó y salió del cuarto. Afuera los estaban esperando los Augier. ¿Cuánto hace que llegó? Más de 2 semanas. Respondió la madre. ¿Hizo algo extraño? ¿Se comunicó con ustedes de alguna manera? No. Come la comida que le preparo, y nada más. No quisimos llevarlo a la policía. Tenemos miedo. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le hicieron? La madre se echó a llorar. Su esposo intentaba contenerla mientras lloraba él también. Alejandro no sabía qué decir. Demasiadas lágrimas para un solo día. Diario de J.F. Andrew. 4 de agosto de 1885. 5 niños, 5 colores: negro, azul, verde, marrón y blanco. Negro será la violencia. Respirará violencia cada segundo de su vida. Azul no conocerá este mundo como lo conocemos nosotros. Ella estará metida hacia adentro, en un viaje espiritual en busca de las capacidades perdidas. Verde, en cambio, recibirá la más brillante educación que nadie haya tenido. Le daré lo mejor de mí. Seré tan exigente con él como lo sería si me estuviese educando a mí mismo. Voy a crear una mente brillante. Marrón, el niño ruso, está instalado ya en el galpón que construimos en el fondo del terreno. Con él quiero acortar la distancia que nos separa de los animales. Para eso hemos acondicionado el galpón como una gran perrera. En ella viven 5 perros, 2 machos y 3 hembras, y desde anoche Marrón. Los perros están entrenados por Joseph, son incapaces de hacerle daño. No solo evitaremos el contacto con el niño siempre que podamos, dejando su entera crianza a los perros, sino que en las pocas ocasiones que nos acerquemos a él, por ejemplo cuando Joseph le lleve comida, será tratado como un perro más. Nunca se verá al espejo, ni hablará con nadie, ni usará ropa, ni recibirá el menor trato humano. En definitiva, no tendrá
ninguna pista sobre su humanidad. ¿Podrá descubrirla solo? ¿Qué imagen tendrá de sí mismo? ¿Se creerá un perro defectuoso o su inteligencia encontrará la forma de manifestarse? Y por último, Blanco, el niño italiano. Se podría decir que es el más afortunado de los 5, aunque yo no lo creo. Será criado aparte, fuera de esta casa, y vivirá en todo sentido una vida normal. Yo tengo un departamento en el centro donde una nodriza se encargará de él hasta que yo pueda enviarlo a un colegio. Yo pasaré todos los días a visitarlo. ¿Por qué pierdo uno de los pocos niños que tengo en un proyecto tan poco interesante? Porque necesito un referente para evaluar el crecimiento de los otros 4. No puedo confiar en lo que dicen los otros investigadores sobre cómo crece un niño normal. Tengo que tener un ejemplo de normalidad propio y cercano para compararlo con los demás niños y ver cuáles son las diferencias entre sus respectivos desarrollos. Por lo tanto, Blanco será normal. Hermanos. ¿Qué soñó esa noche? No pudo recordarlo con exactitud, pero al despertar, Alejandro se descubrió empañado en sudor. Solo sabía que en su sueño aparecía Mira, la casa en la que él vivía cuando era chico y un mono. ¿Y por qué un mono? No lo sabía. Pero, por lo que recordaba, era un mono grande, tal vez un gorila, que en algún momento del sueño se largaba a llorar. Se lavó la cara y el sueño fue deshaciéndose, al mismo tiempo que sus lagañas. Se miró al espejo durante un rato más largo de lo habitual, no porque hubiera descubierto nada raro en su rostro, sino porque sentía la necesidad de ponerse al día con él. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no había dejado de pensar en Amira. Hasta en sueños se le aparecía. Se vistió lentamente, era domingo y no tenía planes. Visitar a Omar y ponerlo al tanto de las novedades que le daba una buena excusa para verla. Al llegar, los Anwar lo recibieron con amabilidad. Esta vez estaban los dos. Zainab, la esposa de Omar, se le hizo severa pero confiable. No dijo una palabra mientras estuvieron en el salón principal. Luego se retiró y Alejandro aprovechó para anoticiar a Omar sobre las novedades. Habló sobre su visita a las demás familias afectadas y sobre el encuentro con Demian. Malditos, ¿qué les hicieron? Pensé que si pudiera pasar más tiempo con Amira, quizá podría descubrir algo. Estar con ella y ver cómo reacciona ante distintos estímulos podría darme alguna clave que me permita seguir investigando. Confío en usted. Disponga lo que le parezca necesario. Preguntó por las actividades de Amira durante la última semana. No había habido mucho cambio. Pasaba las horas observando la calle desde su ventana. Hablaba poco, comía menos y cada tanto daba un paseo acompañada por Omar o Zainab. Se entretendría con cualquier cosa. El espectáculo deprimente y falto de acción que le ofrecía su pequeña ventana era suficiente para ella. Cuando entró al cuarto, Alejandro la halló en una posición muy similar a la de la primera vez. ¿Y qué es lo que encuentra tan interesante en esa vista? Dijo a modo de saludo. Amira abandonó la ventana y lo contempló unos segundos. Sonrió. Todo es interesante. Entonces, ¿qué le parece si le propongo un plan mucho más atractivo? Un paseo por Palermo, por ejemplo, con visita al zoológico incluida. ¿Zoológico? Alejandro pensó que era lógico que Amira, quien al parecer ni sabía lo que eran los juguetes, desconociera la existencia de los zoológicos. Ya lo verá. Respondió. Le aseguro que encontrará más atracciones que las que esa ventana puede ofrecerle. Con el permiso de Omar y de Zainab, Alejandro se llevó de paseo a Amira. Tomaron el tranvía hacia Palermo y Alejandro pagó los 2 boletos de 10 centavos. Amira, con su ascético vestido blanco y el pelo suelto cayendo sobre los hombros, llamaba bastante la atención. Alejandro había pensado proponerle que al menos hiciera un rodete, pero no se atrevió a molestarla con semejante frivolidad,
y el pelo siguió libre. Se sentaron juntos. Ella, del lado de la ventanilla, miraba absorta cada esquina, cada calle, cada persona que iba caminando. En un asiento cercano, unos hombres despotricaban contra las elecciones. Radicales, pensó Alejandro, y de inmediato sintió simpatía hacia ellos. Amira no les prestaba atención. Parecía querer retener cada imagen que la ciudad ofrecía. El viaje fue largo y apenas intercambiaron palabra. Caminaron por la avenida Sarmiento, muy concurrida por ser domingo. Familias, grupos de amigos y parejas tomadas del brazo cruzaban ante ellos, y Amira los miraba incansable. Es un paseo hermoso, y por suerte nos ha tocado un día precioso, ¿no es cierto? Amira asintió sin dejar de mirar todo y a todos con voracidad. ¿Le gustaría conocer el jardín botánico? Le aseguro que es uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Alejandro hubiese preferido que el botánico no estuviera tan lleno de gente, pero a ella parecía no importarle. Paseaba entre las plantas y los árboles, deslumbrada por lo que veía, mientras Alejandro la observaba a ella con el mismo deslumbramiento. ¿Cómo podía ser tan hermosa? Comenzó a explicarle el desarrollo del jardín y a darle, con cierta arrogancia, los detalles que conocía sobre el trabajo de Carlos Thais, el arquitecto a cargo y el hombre detrás de casi todos los espacios verdes de la ciudad. Aunque no tenía la menor idea de si era totalmente cierto, aseguró con convicción que el Jardín Botánico de Buenos Aires era único en el mundo. Estaba pensando como un manual de botánica viviente, en el que la flora de las regiones del mundo estaba abundantemente representada por sus especies características, las locales también. Detengámonos un momento, Amira, por favor. Y aprovechó para tomarle la mano un segundo. Frente a usted se encuentra nuestro querido ombú, el árbol más original de estas tierras. ¿Ha visto alguna vez alguno? Ah, ¿no? Pues este árbol es muy especial, y le voy a decir por qué. Su gran mérito es que no sirve absolutamente para nada. Amira sonrió con curiosidad. No se ría, que es cierto. Es el único árbol del que las langostas no quieren probar ni un poco, y gracias a esto ha podido desarrollarse libremente. Tampoco el hombre ha logrado utilizar lo que los insectos voraces rechazan. En otras palabras, la gran ventaja del ombú, la que le permite alzarse tranquilo y sin preocupaciones en medio de la pampa, es que no sirve para nada. Ni siquiera para hacer fuego. Está allí solo para agradar a la vista. Lo que para mí, si soy sincero, es más que suficiente. Amira acercó su mano a la superficie rugosa del árbol, acarició las extrañas figuras que formaban las raíces retorcidas. Extraordinarias, ¿no es cierto? Siempre me han fascinado las raíces del ombú. Acompañó a Alejandro. Fijó sus ojos en los de ella y encontró júbilo. Es hermoso, Dijo Amira. tan hermoso, parece un sueño. Alejandro sintió en carne propia la alegría de Amira. Así es, el ombú es un árbol extraordinario, pero no se rinda a sus pies, o mejor dicho, a sus raíces, porque aquí cerca tenemos a otro habitante del reino vegetal autóctono que también merece su atención. A Amira le presento al palo borracho. Amira se detuvo frente al árbol que Alejandro le señalaba. Con el palo borracho entramos, por el contrario, en el mundo del utilitarismo sin tregua. Lo de borracho no es más que una calumnia, sobre pretexto de que parece que se tambalea. Aseguro que este tranquilo ciudadano de los bosques es ajeno al mundo del alcoholismo. La expresión desconcertada de Amira le indicó que su chiste había caído en saco roto. Este árbol debe tan penoso nombre a su extraño tronco, estrangulado en el cuello y en las raíces e hinchado en su parte media. Los indios usan de él la madera, que puede volverse dura como el cemento, y sus frutos verdes, grande como una manzana. Amira también dedicó unos instantes al nuevo exponente de la flora local, pero sin el arrebatamiento que le había producido el ombú. Alejandro decidió continuar el paseo en el zoológico, no sin temer que a Amira le molestara ver animales enjaulados. Por más que las jaulas simularan ser pomposos palacios orientales, no dejaba de ser un poco triste ver a esos tigres, leones u osos, paseando con desgano por los pocos metros cuadrados de los que disponían. Sin embargo, a Amira pareció no molestarle en absoluto aquel encierro. Entusiasmada,
Se acercaba tanto a las jaulas que Alejandro tenía que estar atento a que no metiera las manos dentro. Suspiraba con idéntica fascinación ante la grandeza de los elefantes, la majestad del león o la puerilidad de algún pato que andaba libremente entre la concurrencia. Para Mira todo era sorprendente y único. También parecía desear comunicarle a Alejandro las emociones que le embargaban y no encontrar las palabras justas. Deslumbrante, ¿no? Trató de ayudarla a él. Amira afirmó enfáticamente. ¿Recuerda haber visto algunos de estos animales anteriormente? No, ¿A ninguno de ellos? a ninguno. Sin embargo, los conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama aquel? Alejandro señaló un gigantesco hipopótamo que acababa de salir del agua. Hipopótamo, Muy bien. ¿Y aquel? jirafa, ¿Y ese otro? tigre. Los conoce, pero no recuerda haberlos visto antes. Eso quiere decir que alguien le ha hablado de ellos, ¿no? No, creo que he soñado con todos ellos. Respondió Amira con naturalidad. Ajá. Alejandro prefirió no insistir y seguir adelante con el paseo. En silencio, él se hacía preguntas sobre ella. ¿Confundía su pasado con un gran sueño? ¿Creía que lo que había vivido hasta el presente había sido parte de su vida onírica y no de la realidad? Por un momento temí que le molestara ver animales enjaulados. ¿Por qué? Bueno, algunas personas consideran que es triste ver animales salvajes encerrados. ¿Sí? Y se supone que no son felices afuera de su hábitat natural. Ah, ¿y cuál es su hábitat natural? Pues la selva, la jungla, el desierto, depende del animal. ¿No le da lástima verlos así? No, al menos ellos saben que están encerrados. Nosotros y toda esta gente aquí caminando nos creemos libres. ¿Usted es libre, señor Bell? Alejandro. ¿Es libre, Alejandro? Bueno, por lo menos me va mejor que a él. Dijo Alejandro y señaló un gran oso que respiraba con desgano. ¿Está seguro? Oigamos que no se lo ve muy feliz, ¿no cree? No, feliz no, pero quizás sabio. Se acercaron al oso, y si Amira veía en él sabiduría, a Alejandro se le hacía la imagen misma de la desazón. No quiso discutirle, pero tomó nota mental de las particulares opiniones de la joven. También podrían significar algo. Cuando llegaron al sector de las aves, volvió sobre la cuestión señalando a un águila que, de su ornamentada jaula, parecía mirar con tristeza los cielos abiertos. ¿Y qué me dice de aquella águila? Preguntó a Alejandro. No va a decirme que está feliz de no poder volar libre. Amira observó el águila que, con una extraña sincronización, le devolvió la mirada. Puede ser, pero si estuviera libre se perdería todo este espectáculo. ¿Qué espectáculo? Nosotros, toda esta gente ante ella, observándola. Mientras Amira hablaba, una mariposa se posó en su pelo. Ella lo notó y, en vez de espantarla, permaneció inmóvil. Lentamente comenzó a mover su brazo derecho, como indicándole que continuara por ahí. La mariposa le hizo caso, y de su pelo descendió a su brazo, y luego a la mano, que Amira llevó ante sus ojos para observarla con cuidado, mientras sonreía entusiasmada. La mariposa revoloteó una vez más y, como en una suerte de saludo final, se posó durante unos segundos en la nariz de la chica. Luego se marchó. ¡Eso fue increíble! Exclamó Alejandro deslumbrado. Gracias. Siempre me entendí bien con las mariposas. La propia Mira reaccionó con asombro ante sus palabras. ¿Qué recuerda, Mira? Insistió Alejandro. Piensa en la mariposa. ¿Qué recuerdos le despertó? Solo recuerdo una mariposa de alas blancas. Yo jugaba con ella, era mi amiga. ¿Qué más, Amira? ¿Qué más? Nada, solo eso. Me siento muy cansada. Alejandro supo que ya era suficiente y dio por terminado el paseo. Mientras volvían, se preguntó si la jornada había significado un avance. La relación peculiar de Amira con el mundo de los sueños, su discutible tesis sobre que los animales les gusta estar encerrados, la extraña familiaridad que había demostrado tener con esa mariposa y el recuerdo de otra que, según ella, había sido su amiga,
¿Significaban algo? ¿Era posible entender su pasado con esos pocos datos? Era extraño, pero Alejandro había tenido la sensación de que la mariposa obedecía a Mira. ¿Era eso posible? ¿Tenía que ver con su pasado? ¿Había sido entrenador de mariposas? ¿Existía tal profesión? Con la mirada perdida en la sucesión de esquinas que se venían desde la ventana del tranvía, Amir Anwar permanecía en silencio. Alejandro la miraba, nada, no tenía nada. De repente, los ojos de Amira se iluminaron. Alejandro se dio cuenta siguiendo su mirada y encontró que era lo que había llamado su atención. En unos asientos más atrás, un niño y una niña jugaban bajo la mirada cansada de su madre. Amira los observaba con toda su atención. Luego levantó la mano y los señaló. Hermanos, Dijo sonriendo. Diario de J.F. Andrew, 5 de agosto de 1886. Dedico a cada niño al menos 1 hora al día. A Negro paso a verlo por su oscuro cuarto. Por ahora lo único que hace es llorar. No le hablo ni le permito que nadie le hable. Necesito que crezca un poco más para empezar con la parte importante de su crianza. Marrón se lleva bien con sus hermanos perros. A la noche, si hace frío, duerme entre ellos, lo que denota la bondad natural de estos animales y no una característica especial en él. Está gateando. Aunque los niños de su edad suelen gatear, tengo la ilusión de que en él se deba a que está asumiendo su condición de perro. De Azul se encarga principalmente Mari. Yo paso a verla y a hablar un poco con ella por las tardes. Por ahora es una niña regordeta de lo más común. Verde tiene esa mirada curiosa que me inspiró a elegirlo para la tarea más importante. Tampoco es mucho lo que se puede decir de él. Camina muy bien y habla bastante. Buenas señales de inteligencia. Blanco es el único al que paso hasta una semana sin ver. Pero por lo que me dice su nodriza, viene avanzando bien. Las primeras palabras, la de Verde ha sido caca, la de Azul papá. Suelo hablar con los dos y trato de estimular a que me imiten. Verde es rapidísimo y su vocabulario se incrementa a diario. A Azul le cuesta más. Tiene problemas para concentrarse, por las drogas, claro, pero poco a poco va entendiendo. Marrón y Negro no han dicho ninguna palabra ni la dirán jamás. No les enseñaré a hablar, está decidido. En el caso de Marrón, porque para su vida perruna no lo necesita, incluso he ordenado a Joseph que trate de no hablar en su presencia. No vaya a hacer cosa que aprenda a imitarlo y arruine el experimento. En cuanto a Negro, lo he pensado mucho. Y creo que el lenguaje nos ablanda, nos obliga a contener los instintos y a pasar por el tamiz de las palabras, nuestros impulsos. Dejémoslo libre de esa carga. Veamos cómo evoluciona. El doctor Landore. Su escritorio era un desastre. Bastaba con ausentarse un día de la redacción para que, al volver, su mesa de trabajo se hallase a punto de desbordar. Como no había mucho lugar para apoyar cosas, cualquier superficie plana disponible quedaba en pocos minutos cubierta de papeles. Cada uno defendía como podía su lugar de trabajo, de la ola de papel que tarde o temprano taparía todo. Con desgano, Alejandro fue ordenando su correspondencia. La mayoría pasó de su mano al tacho: invitaciones a actos políticos, cartas de lectores que por los misteriosos designios de la burocracia periodística habían terminado en su escritorio, publicidades. Un único papel llamó su atención. Era una invitación a una charla a realizarse esa misma tarde. La Unión Asturiana invita a usted a la conferencia del doctor Máximo Landore, la hipnosis y sus posibilidades. Recién llegado a España, el doctor Landore brindará una conferencia sobre esta nueva técnica médica y sus probables aplicaciones. El doctor Landore, destacado especialista en esta joven ciencia, ha tratado con éxito a pacientes con pérdidas de memoria y otros trastornos mentales,
logrando resultados extraordinarios. En una charla abierta, explicará sus métodos de trabajo y los alcances de la hipnosis. Pacientes con pérdida de memoria, releyó Alejandro. Para la prensa no era de utilidad una conferencia como esa. Para él, sí. Comenzaba en 1 hora, debía apurarse. Su escritorio iba a tener que conseguir a otro que lo defendiera. 1 hora después, se encontraba en una pequeña sala con butacas, esperando que el doctor Landore comenzara su conferencia. Entre el público vio algunas caras conocidas, los habituales seguidores de lo esotérico, desde el espiritismo a la cura con metales. Alejandro había ya estado en algunas reuniones de ese tipo, más por divertimiento que por otra cosa. Unas semanas atrás había concurrido a una sesión de una medium llegada de Inglaterra que aseguraba tener el poder de contactar con el mundo de los muertos a voluntad. Alejandro era lo suficientemente escéptico como para no deslumbrarse. Aquellos ruidos extraños y esos leves movimientos de la mesa en los que los convocantes de espectros juntaban sus manos no le habían parecido gran cosa. Esto parecía más serio, pero habría que ver. Muy buenas tardes. El doctor Landore apareció completamente vestido de negro, con papeles bajo el brazo y el pelo un poco más largo de lo recomendable. Se lo veía algo desaliñado para asiar una conferencia, como si recién hubiese salido de la cama. En realidad, había un gran contraste entre él y su vestimenta. El traje era irreprochable y poco tenía que ver con el hombre de ojeras, mirada dormida y pelo revuelto que lo usaba. Podríamos decir Comenzó a explicar el doctor Landore con un tono de voz desganado que obligaba a la audiencia a extremar el silencio para poder oírlo. que la hipnosis se remonta a los antiguos egipcios, cuyos sacerdotes la usaban para practicar algunos ritos. Pero no fue hasta medio del siglo XVIII que se inició el primer estudio sistemático sobre este estado especial de la conciencia, que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer, en su tesis doctoral titulada de Planetarium Influxu, influenciada por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano, formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecida al magnetismo. La teoría de Mesmer demostraron ser bastante fantasiosas, pero sirvieron para popularizar la técnica de la hipnosis. Hoy en día el mundo científico no ha tomado una posición unificada sobre el tema. Hay quienes la consideran un truco de feria, y también quienes la ven como la cura a todos los males del hombre. Seguramente la verdad se encuentra en el medio de estas dos opiniones. Si no sabemos con exactitud cuál es el alcance de la hipnosis, es porque aún es una ciencia en pañales. Puede tratarse de la puerta a una nueva etapa del conocimiento humano, o de una herramienta para magos trasnochados. Se supone que soy una autoridad en el tema, y no tengo respuesta. ¿Sirve de algo? Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? Entre el público hubo algunos cuchicheos y expresiones de disgusto. Si Landore pretendía despertar el interés por la hipnosis, no lo estaba logrando. Entiendo que mis palabras pueden desconcertarlos, pero no quiero mentirles. Aún tenemos muy poca información sobre los alcances de la hipnosis. Con algunos pacientes resulta de gran ayuda, con otros una pérdida de tiempo. Como se habrán dado cuenta, no soy buen orador. Preferiría pasar a una demostración práctica. ¿Alguien quiere ser hipnotizado? Jamás en su vida Alejandro había levantado la mano ante una pregunta de esa clase, pero intuyó que para descubrir si la hipnosis podría ser de utilidad en el caso de Amira, tendría que probarla en carne propia. Bien, un hombre. En general son siempre las mujeres las que se proponen como conejillo de indias. ¿Su nombre? Alejandro Berg. ¿Qué quisiera que hiciéramos con usted, señor Berg? ¿Qué espera de la hipnosis? Me interesa eso de la recuperación de recuerdos olvidados. ¿Hay algo en especial que desee recordar? No me acuerdo. El chiste fácil de Alejandro generó risas entre el público, pero no le causó gracia al doctor Landore, que siguió observándolo con la misma expresión adormilada. Relájese y fije su vista en el reloj que tengo en la mano. De la nada apareció un reloj de bolsillo en la mano de Landore. Alejandro se dispuso a seguir las indicaciones fielmente, pero ¿realmente pensaba que podría relajarse con toda esa gente mirando?
Comenzaré a mover el reloj como si fuera un péndulo. Alejandro. Alejandro dijo que era su nombre, ¿no? Muy bien. Y mientras el reloj se mueva, usted no apartará la vista de él en ningún momento. Exactamente. Ahora voy a decirle lo que debe hacer. Le resultará muy fácil. Acompañe los movimientos del reloj con su respiración. Inspire profundamente, luego expire. Perfecto. ¿Nota una agradable sensación de calor en su cuello? Inspire. Concéntrese en esa sensación de calor en el cuello. Note cómo se intensifica. No preste atención a las personas que nos rodean. Solo estamos usted y yo. Usted y yo. La respiración pausada comenzará a hacerlo sentir muy cómodo. Expire. Sus músculos se distienden. Inspire. Si quiere bajar los párpados, puede hacerlo. Expire. Disfrute de la sensación de relajación. Deje caer sus párpados. Inspire. No luche contra ellos. Alejandro, deje caer sus párpados. Expire. Cierre los ojos. Ahora tiene mucho sueño. Cuando yo se lo ordene, quedará profundamente dormido. Mantenga los párpados cerrados. Siente el cansancio que lo invade. Duerma. A partir de este momento usted está profundamente dormido. Pero aún dormido podrá hablar conmigo. Como mucha gente que habla dormida, usted podrá hablar conmigo. Voy a contar hasta 10 y cuando termine usted tendrá 5 años. Lo que siguió no pudo recordarlo después con exactitud. Solo le quedó la borrosa sensación de la sala y de todos los presentes desapareciendo. A continuación, se encontró persiguiendo una sombra en el patio de su casa paterna. Andaba con cuidado. Alguien se había ido. Alguien había estado con él y ahora se había ido. Eso le daba miedo. Llamó. No hubo respuesta. La sombra se movía. Podía verla. No, no podía verla, pero podía escucharla. Se daba cuenta por el ruido que hacía al golpear el piso de piedra. Hacía contra el piso. El bastón de plata corrió hacia él, pero cuando llegó ya no estaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué jugaba a desaparecer? ¿No se daba cuenta cuánto lo asustaba? El bastón se acercaba. Cuando despertó, Alejandro estaba de pie, aunque no recordaba haberse movido. Sus ojos vidriosos contemplaban a una magnitud que reía con ganas. Se reían de él. El último, papá, todavía resonaba en su boca, y se dio cuenta que él era el motivo de las risas. Había hecho el ridículo, como un niño pequeño a punto de llorar. Había estado llamando a su padre a los gritos. Se dio vuelta y se encontró con Máximo Landore, todavía sentado y con el reloj en la mano. Alejandro le había pedido un recuerdo perdido y Landore se lo había dado. Le había traído al presente otra de las desagradables costumbres de su padre. Cuando Alejandro era pequeño, el juego preferido de su padre eran las escondidas. A Alejandro el juego le preocupaba más sustos que alegrías. A Alejandro el juego le procuraba más sustos que alegrías, y ante cada desaparición de su padre sufría temiendo no encontrarlo jamás. Y el bastón de plata lo había olvidado completamente. Su padre jamás se separaba de él. Un bastón de madera negra con una empuñadura de plata que representaba una cabeza de león. ¿A dónde habrá ido a parar? No importaba. Lo que importaba era que él lo había olvidado y ahora lo recordaba. El doctor Landore le echó una mirada tímida y como disculpándose por el mal rato que le había hecho pasar, pero Alejandro no se enojó y respondió a la mirada con una sonrisa. Había podido comprobarlo en carne propia. La hipnosis funcionaba.
Sí, salgo ahora. ¿Lo desperté? ¿Ya me ha olvidado? A ver si esto le refresca la memoria. ¡Papá! Exactamente. Todo lo contrario. La de ayer fue una experiencia extraordinaria y por eso vengo a ofrecerle un trabajo. No se preocupe. ¿Hace mucho que está en Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Buenos Aires? ¿El futuro? ¿Quién le dijo eso? ¿El gobierno? Eso suena un poco soberbio, ¿no? ¿Acaso somos insectos a los que puede observar con la lupa? ¿Y qué? Necesito que hipnotice a alguien, doctor. No, lo que quiero es que la hipnotice y la ayude a recordar su pasado. El padre de la chica cubrirá los costos. ¿No debería conocer a Amira primero? ¿Y por qué cree eso? Y en caso de que la trajera, ¿cómo sería su tratamiento? Sí, y no fueron muy alentadoras, la verdad. Parece no estar muy seguro de que realmente sirva para algo. No creo tener enemigos. ¿Los muertos? ¿Y Mozart? ¿Cervantes? ¿Newton? Muy simpática su idea, pero la cantidad de libros que veo en este cuarto me hace pensar que no está hablando en serio. Si le parece entonces, la próxima vez vendré con Amira. Diario de J. F. Andrew, 23 de marzo de 1887. Me doy cuenta del sutil equilibrio que debo tener en mi relación con los niños. Por un lado, debo pensar en ellos como sujetos experimentales, con la frialdad con la que un científico observa un análisis. Y por otro lado, son más preciados para mí que un hijo para su madre, porque en mi caso no estoy criando niños, sino algo más puro, más importante. Un cambio, una nueva humanidad que se conoce mejor a sí misma y que no tiene miedo de explotar todo su potencial. La noche que los trajeron, la primera vez que los vi jugando en la alfombra, me dije, estos niños ya están muertos. Y desde entonces me he repetido lo mismo todos los días. Por supuesto que yo quiero que vivan, son mi material de trabajo. Pero me digo eso para no verlos como personas, para no albergar afecto hacia ellos. Pienso que ya murieron, que alguna enfermedad fruto de la pobreza se los llevó de esos conventillos inmundos de donde los sacamos. Y por otro lado, los quiero casi como si fueran mis hijos. No puedo evitarlo. Son mi obra, el fruto de mi pasión por el conocimiento. Los muertos. Mientras observaba los ridículos movimientos que el hombre hacía al intentar limpiar una mancha de salsa que le había caído sobre la camisa, Alejandro trató de relacionar la triste imagen de ese anciano enclenque que tenía enfrente con los recuerdos que había despertado la sesión de hipnosis. Su padre había cambiado mucho. Básicamente, había envejecido. Destino común a todo hombre que, sin embargo, le pareció extremadamente cruel. Su padre alguna vez había tenido un porte imponente. Ahora le costaba mantener los alimentos dentro de la boca. ¿Hoy vas a trabajar? Preguntó su padre, seguramente con la única intención de evitar las miradas de Alejandro sobre la reciente mancha de salsa en su camisa. Sí, salgo ahora. Alejandro intentó sonreírle. Verlo tan anciano lo conmovía un poco. Se dispuso a salir, mientras su padre continuaba luchando con la mancha. El hotel estaba sobre la avenida de Mayo, así que solo tuvo que caminar unas pocas cuadras desde la redacción del diario. Dándole un incentivo al conserje, obtuvo el número de habitación y unos minutos después estaba tocando la puerta. ¿Quién es? Máximo Landore tenía peor aspecto aún que en su conferencia el día anterior, ya sin traje negro que le ayudaba a disimular sus lagañas y su incipiente calvicie. ¿Lo desperté? No, sí, puede ser. Pero usted, ¿quién es? ¿Ya me ha olvidado? A ver si esto le refresca la memoria. ¡Papá! Ah, sí, claro, el de la conferencia. ¿Alejandro era su nombre?
Exactamente. Mire, Alejandro, si viene a ajustar cuentas por lo de ayer, le recomiendo que la próxima vez no levante la mano si después se va a sentir avergonzado. Todo lo contrario. La de ayer fue una experiencia extraordinaria y por eso vengo a ofrecerle un trabajo. Landore lo miró con desconfianza a través de sus lagañas. Finalmente se decidió a dejarlo entrar. El cuarto no estaba sucio, pero sí tan repleto de cosas que apenas se podía caminar. Pilas de libros, cartas y papeles ocupaban la mayor parte del piso. En un rincón, apoyada contra una pared, descansaba una guitarra. ¿Es usted de lo que aprecian el antiguo y nunca suficientemente valorado busto del agua? Pues porque, hombre, no tengo nada más para ofrecerle. No se preocupe. ¿Hace mucho que está en Buenos Aires? Menos de un mes. He venido por mi cuenta, ¿sabe? Esta ciudad es muy especial. ¿Por qué? Es el futuro. ¿Buenos Aires? ¿El futuro? ¿Quién le dijo eso? ¿El gobierno? No, ¿qué va? Los gobiernos no me importan. Es la mezcla de sangre que está ocurriendo en América. Y en Buenos Aires más que en ninguna otra ciudad. Por eso decidí que debía estar presente en vuestro centenario. Para mí, ustedes los argentinos son como un objeto de estudio. Eso suena un poco soberbio, ¿no? ¿Acaso somos insectos a los que puede observar con la lupa? No quise ofenderlo. Todo lo contrario. Como dije antes, creo que aquí están haciendo el verdadero nuevo mundo del siglo XX. Estoy aquí para aprender. Landore se desparramó en una silla ubicada del otro lado de su escritorio, entre diarios, hojas sueltas y pesados volúmenes. El escritorio parecía flotar como una única superficie recta en un mar de irregulares montículos de papel. Mientras observaba el rostro del hipnotizado, Alejandro se dio cuenta de que le era difícil calcular su edad. Podría tener la misma edad que él, o ser algo mayor. Tomando en cuenta su estado general y la expresión de su semblante, le daba menos de 30 años. Las mejillas lisas y el constante fluir de gestos con los que ocupaba sus manos daban una impresión general de juventud. La mirada, sin embargo, hacía pensar que en verdad era un viejo. ¿Y ¿Y qué? cuál es el motivo de su visita? Necesito que hipnotice a alguien, doctor. En pocas palabras, Alejandro lo puso al tanto de la existencia de Amira, de su regreso y de su extraña falta de memoria. Sumó el relato, sus apariciones sobre la actitud de la joven y las conclusiones que había podido sacar durante el paseo por el jardín botánico y el zoológico. No habló de Demian, porque le pareció que nada tenía que ver con lo que había venido a buscar. ¿Y quiere que le dé mi opinión? Dijo Landore cuando Alejandro terminó. No, lo que quiero es que la hipnotice y la ayude a recordar su pasado. El padre de la chica cubrirá los costos. Entiendo, pero ¿quiere que le dé mi opinión? ¿No debería conocer a Amira primero? No hace falta. Le digo lo que pienso. Está mintiendo. No había razón para enojarse, pero el comentario de Landore lo violentó. Tuvo que concentrarse para no ponerse de pie y exigirle que se retracte. Se dio cuenta que le resultaba insultante que alguien pusiera en duda la veracidad de Amira. ¿Y por qué cree eso? Porque tengo experiencia en casos reales de pérdida de memoria, y nunca vi nada semejante. Sin embargo, me gustaría conocerla. Me da curiosidad descubrir si es una charlatana o si sufre algún tipo de histeria. Alejandro evaluó la posibilidad de no seguir adelante, dar por terminada la consulta y retirarse. No quería poner a Amira en manos de un hombre que hablaba de ella como de una charlatana histérica. Sin embargo, ¿no era mejor así? Ahora descubría que había perdido toda objetividad, que un sentimiento de verdadera simpatía hacia la joven, que parecía estar fuera del mundo, nublaba su juicio. Se preguntó cuál era la causa de que Amira le hubiese causado una impresión tan honda. Por lo general, no se dejaba influir fácilmente, pero en ella había algo especial. De cualquier manera, Máximo Landore podía aportar una nueva mirada. Y en caso de que la trajera, ¿cómo sería su tratamiento? ¿Tratamiento? Es una palabra demasiado ambiciosa para lo que yo hago. Podré hipnotizarla y ver si logro que recuerde algo. Si es que esos recuerdos existen, por supuesto.
Pero aunque su amiga estuviera diciendo la verdad, no se haga ilusiones de que podrá ayudarla. Ya oyó ayer mis opiniones sobre las posibilidades de la hipnosis. Sí, y no fueron muy alentadoras, la verdad. Parece no estar muy seguro de que realmente sirva para algo. Así es, no estoy muy seguro. Máximo se paró, dio una vuelta por el cuarto tocando allí y acá algunos de los libros y papeles, pero sin ordenar nada. Fue hasta la ventana y miró la avenida de Mayo, que ya comenzaba a llenarse de gente. ¿Sabe por qué comencé a dedicarme a la hipnosis? Porque prefiero una ciencia por nacer a una ya muerta. Máximo se dio vuelta y enfrentó a Alejandro. ¿Sabe cuál es nuestro peor enemigo? No creo tener enemigos. Claro que los tiene. Todos los tenemos. Nos están rodeando en este mismo momento. Alejandro recorrió con su mirada el estudio y no encontró enemigos, ni reales ni imaginarios. Los muertos. Gritó Máximo señalando los libros que lo rodeaban. ¿Los muertos? Los muertos. Ellos son el enemigo, no lo dude. Los muertos a los que idolatramos y a los que seguimos ciegamente. Muertos y vivos luchando eternamente. Máximo volvió a desparramarse en su sillón. Hoy pertenecemos a un bando, mañana al otro. Ya lo dice Esquilo en las Coeforas. Sabelo, los muertos matan a los vivos. Los muertos nos oprimen con su arte, con su ciencia, su política, su pensamiento. Nos gobiernan desde el otro mundo. No nos dejan progresar, ser libre de una vez. Por eso, viva la ciencia de los vivos, la música de los vivos, el arte de los vivos. Aunque se trate de una ciencia mercantilista, una música inexcusable y un arte superficial. Siempre es mejor que seguir a los muertos. ¿Y Mozart? ¿Cervantes? ¿Newton? Enemigos, escupamos sobre sus tumbas y sigamos adelante. Estamos en guerra con todos ellos. Muy simpática su idea, pero la cantidad de libros que veo en este cuarto me hace pensar que no está hablando en serio. Al contrario, el primer paso para ganar cualquier guerra es conocer bien al enemigo. Alejandro supo que iban a entenderse bien, a pesar de sus extravagancias, o quizá por ellas. El doctor Landore había terminado por simpatizarle. No creía que por eso fuera un buen profesional, pero al menos valía la pena intentarlo. Si le parece entonces, la próxima vez vendré con Amira. Muy bien, pero le repito que, en mi opinión, esa señorita está mintiendo. Diario de J.F. Andrew, 20 de febrero de 1888. Algo llamativo. Ninguno de los niños que está en la casa tiene la menor idea de lo que significa la muerte. Al no salir nunca de sus habitaciones, no han tenido contacto con otros seres vivos, ni siquiera con animales o insectos, y supongo que ven las cosas y a sí mismos como eternas e inamovibles. ¿Esto quiere decir que la idea de la muerte no es natural al ser humano? ¿Será por esto que siempre nos resulta tan extraordinaria, tan incomprensible? Noto un marcado decaimiento en el ánimo de Azul. Se la ve triste. Creía yo que estos niños que jamás salieron al exterior ni tuvieron contacto con otros seres humanos no iban a ser capaces de extrañar esa falta de experiencia y contacto. Pero ahora creo que sí. No con todos es igual. A Marrón se lo ve contento. Probablemente va asimilando el carácter despreocupado de los perros. A Negro se lo ve triste. Llora mucho y asustado. Pero ¿quién no lo estaría en su lugar? Verde es un niñito algo melancólico. Logro mantenerlo ocupado con constantes desafíos a su naciente inteligencia. Pero fue el primero en darse cuenta de la situación de encierro en la que vive. Tímidamente me pidió si podía salir del cuarto. Le dije que todos los niños del mundo se quedaban en sus cuartos hasta estar preparados para salir. Lo noté algo decepcionado, pero no me discutió. Se porta muy bien. Ya hace sus necesidades solo, en su vacinilla. Blanco, como ejemplo de normalidad, no sé si presenta diferencias importantes con los demás niños. Es verdad que se lo ve más contento, más feliz que a cualquiera de los otros cuatro. Pero es lógico teniendo en cuenta que no ha sido sometido a una prueba tan difícil como la de sus hermanos. Azul es la única que realmente me preocupa. En su caso, la tristeza puede ser perjudicial y no puedo entretenerla de la misma forma que a Verde. Por eso he decidido hacerle un regalo. Una mariposa.
Fui a visitarla y, ante su enorme sorpresa, lancé una pequeña mariposa blanca de la que de inmediato se puso a revolotear en el cuarto. ¡Qué sorpresa! ¡Cuánta alegría en su pequeño rostro! Es su primer contacto con un ser vivo que no sea Mary, Joseph, Brian o yo. La persiguió de una punta a la otra, dando brincos en su pequeña camita para alcanzarla. La dejé jugando y me retiré. Aunque no era parte de mi plan inicial, creo que fue una decisión acertada. La relación de Azul con la mariposa es algo extraordinario. Lo primero que llamó mi atención fue que no la matara, pues me parecía que lo más esperable de una niña que no ha tenido jamás ningún tipo de vida tan frágil era que, queriendo o sin querer, matase a la mariposa como parte de su juego. Pero no, fue como si fuera consciente de lo delicada que era. Azul cuidó de ella hasta que la mariposa dejó de mover sus alas y quedó estática en un rincón del cuarto. La pobre niña no entendía por qué su amiga no volaba más y pasó la mayor parte del día sentada en el piso contemplándola en silencio, esperando a que la mariposa se decidiera a volar de nuevo. Cuando se durmió, aproveché para sacar la mariposa del cuarto. Los Chernovich. No van a llevárselo de nuevo. La noche se instalaba en el descampado, y recortándose entre las sombras del atardecer, la figura del padre Dimitri le recordó a Alejandro una ilustración que había visto siendo pequeño en un libro de su padre. En ella se mostraba un iceberg grande como un edificio flotando a la deriva en un mar helado. Los diferentes tonos grises transmitían la soledad y la belleza del témpano. Al principio le costó precisar qué tenían en común ese bloque de hielo dibujado y el hombre clavado en la tierra de un confín de Buenos Aires, mirando a su alrededor con ojos muertos. Los rasgos duros, la expresión fría, la determinación inquebrantable que se adivinaba en la forma en que sus puños permanecían cerrados, produjeron en Alejandro la misma tristeza que ese témpano solitario. Ese hombre había sufrido mucho. Alejandro pudo encontrarlo gracias a uno de sus amigos vencidos. Alejandro pudo encontrarlo gracias a uno de sus antiguos vecinos que, a cambio de unas monedas, había confesado el nuevo paradero de los Chernovich. No habían vuelto a Rusia, ni muerto, ni desaparecido mágicamente. Se habían mudado al campo. Alejandro estaba por descubrir las razones del nuevo paradero. Del cinto de Chernovich colgaba un cuchillo. La mano cerrada estaba cerca. No había salido a recibirlo. Más bien, se interponía en el camino de Alejandro, como recomendándole que no avanzara. No quiero llevármelo. Hasta 2 semanas antes de que Alejandro pasara a preguntar por ellos, los Chernovich seguían viviendo en el conventillo de la calle de México. ¿Qué había pasado entonces? Su hijo había regresado. Temiendo que alguien viniera en su búsqueda, y tomando en cuenta el estado en el que se encontraba el joven, se habían ido a vivir al campo. Un matorral perdido sobre un pedazo de tierra abandonado, una casucha de material y un corral eran su nuevo hogar. Un lugar donde nadie se fijara en ellos, un lugar donde Dimitri llamara menos la atención. La mujer, compacta como una roca, lanzó con voz firme una advertencia en ruso. El hombre la miró con ojos cansados, pero no le hizo caso y se acercó aún más a Alejandro. No tengo vergüenza. Es mi hijo. Ustedes deberían tener vergüenza. Le aseguro que no tengo nada que ver con la desaparición de su hijo. Respondió Alejandro. Al contrario, estoy aquí para ayudarlo. El hombre sonrió con una mueca rota de labios secos. ¿Ayudarnos? Escupió en la tierra y la sonrisa no se fue. Intervino la mujer. Disculpe, mi marido. Cuando Dimitri volvió nos pusimos contentos, pero verlo así, yo no entiendo quién. La mujer dejó de hablar. Estaba llorando. Lo hacía de una forma muy particular, con pequeños silbidos agudos que salían de su pecho como si se estuviera ahogando. Él ni siquiera sabe hablar, Dijo entre silbido y silbido. ¿Cómo volvió? Preguntó Alejandro. El hombre respondió a esa pregunta. Alguien lo dejó en la puerta, desnudo, con un cartel con su nombre en el cuello. La voz áspera expresaba asco. ¿De su hijo?
¿De quienes lo devolvían desnudo 25 años después? No, de Alejandro, de sus modales educados, de su búsqueda de la verdad, de su intención de justicia. El mundo no era así. El mundo no tenía buenos modales, no tenía verdades ni justicias. En el lodazal, hablar de limpieza era repugnante. Todavía está desnudo, no nos deja vestirlo. La voz de la mujer dolía más, expresaba algo anterior al asco. No es el único que ha vuelto. Necesito verlo. Hombre y mujer, por un segundo, dejaron de ser tales. Fue como si desaparecieran o desapareciera lo que habitaba en sus cuerpos y quedaran las cáscaras vacías de carne y hueso. El dolor y el desprecio se fueron. Quedó la consternación, la fría extrañeza que les producía enfrentar a su propio hijo. Se dieron vuelta casi al mismo tiempo y caminaron hasta el corral. Alejandro lo siguió. El hombre abrió la puerta. Entraron. Oscuridad. Olor rancio. Cuando los ojos se acostumbraron a la penumbra, Alejandro vio una sombra que se movía contra la pared. Era un hombre. Caminaba en 4 patas. Ahí lo tiene. Diario de J.F. Andrew, 30 de julio de 1889. Ayer tuve un enfrentamiento con Marrón. Fui al galpón a ver cómo se encontraban nuestras mascotas y enorme fue mi sorpresa al encontrarlo parado en 2 patas y dando sus primeros pasos. Con gritos y algunos golpes de mi bastón le indiqué que volviera a la posición correspondiente a los de su especie. Entonces comenzó a hablar. Hablar es una forma de decir, por supuesto, pues empezó a producir unos extraños sonidos que querían formar un lenguaje, una queja, una amarga queja llena de reproche, hecha de sonidos amorfos y desagradables. Al igual que si un perro me ladrara, lo mandé a su cucha mientras lo amenazaba con mi bastón. Finalmente volvió a andar en 4 patas y se dirigió a donde estaban los demás perros sin dejar de emitir sus incomprensibles lamentos. Perro hombre. Lentamente se va acercando. Al principio desconfía, mueve la cabeza, agudiza el olfato, se aproxima dando rodeos. La espalda está completamente encorvada. La espina dorsal dibuja en la oscuridad una curva de huevos montañosos. La piel está sucia, curtida de tierra, lluvia y sol, como cruzada de líneas negras que trazan dibujos incomprensibles. Las extremidades se extienden y contraen con cada paso. Las manos apoyan en la tierra mientras avanza. Entonces los ojos. La animalidad en ellos es más notoria aún que en las piernas y en los brazos deformados. Es la mirada expectante de un perro. La boca abierta, la lengua colgando. Alejandro siente que el frío le sube de los pies mientras el hombre se acerca. Trata de evitar el temblor, pero no lo logra. Ya casi lo tiene encima. El hombre primero lo mira, como hacen los perros cuando buscan una señal de confianza. Al rato, como si fuera un hocico, la nariz se refriega contra la pierna de Alejandro y se contiene, aunque quiere gritar, quiere correr, quiere llorar, pero se contiene. Mientras el hombre lo olfatea, él piensa que no hay que sentir miedo porque los animales lo notan. La forma en que mueve la cabeza, la postura de su cuerpo, los gestos que hace mientras los huele, todo en él es animal. Del hombre solo queda la forma. La nariz se acerca a la entrepierna. Alejandro da un paso hacia atrás. El hombre desnudo sigue olfateándolo, con largas inhalaciones y gestos de placer. Es casi como verlo alimentarse. Entonces salta. Permanece sobre sus piernas por poco tiempo. Se nota que no está acostumbrado a caminar sobre ellas. Apoya las manos sobre los hombros de Alejandro y logra sostenerse, como haría un perro. Ahora están frente contra frente. El hombre desnudo lo tiene aprisionado. Su olor es nauseabundo. Saca la lengua y le lame la cara. Alejandro no resiste más. ¿Cómo puede? Se libera.
El hombre desnudo vuelve a su rincón. Afuera, Alejandro vomita. Al levantar la cabeza se encuentra con la sonrisa muerta del padre de Dimitri. Ahora lo comprende. Comprende el odio. En la tranquera, al abrirle, el padre de Dimitri vuelve a mirarlo con desprecio. Mi hijo no es un perro. Dice, No importa lo que él le haya dicho. Él no es un perro. No, no. balbucea Alejandro. La mueca muerta no se va. El desprecio en la mirada tampoco. Responde algo que no se escucha, un insulto en ruso, y vuelve a su casa.